Gracias. ¿Cómo está el día de hoy? Qué gusto verle. Qué bueno que estamos aquí juntos. Gracias. Y déjeme preparo aquí mis notas. Un saludo también a los que están acompañándonos allá en su casa a través de la transmisión. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por cada persona que el día de hoy está aquí. Dios, gracias por cada niño, por cada joven, por cada hombre y mujer, que el día de hoy podemos reunirnos, Señor, que podemos buscarte, que podemos entrar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, tu Espíritu Santo está aquí. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos que el día de hoy, Señor, tú hables a nuestro corazón. Prepara nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para verte, para escucharte el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a percibir lo que tú tienes para hablarnos. Queremos oírte, queremos seguirte también. Prepara nuestro corazón no solamente para oír, sino para responder a tu palabra el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos continuando la serie de personas ordinarias. Y el día de hoy, pues vamos a ver uno, no puedo decir de los más importantes, pero sí tiene gran relevancia. Si nosotros pusiéramos en una balanza la importancia de los personajes que hay en la Biblia, de los cuales todos los personajes que nos habla la Biblia, obviamente Jesús sería el más importante, porque Él es el principal. Jesús es la persona que conecta toda la Biblia, de principio a fin. Pero después de Jesús, si nosotros pensáramos, ¿quiénes son los personajes más importantes de la Biblia? ¿Cuáles les vendrían a su mente? A ver, me gustaría escuchar algunos. Moisés, muy bien. Elías, Abraham, ok. ¿Algún otro? Isaías, Job. Lotería. Parece. Ok. Muchos de los que nombraron son de los más importantes. El primero, después de Jesús, yo creo sería Abraham. ¿Sí? Como el patriarca del pueblo de Israel y a través de quien vinieron todas las promesas. El segundo sería Moisés, como libertador de Israel y quien trajo la ley, ¿sí? Pero el tercero después de estos dos hombres sería David, el rey David. Es tan importante la figura del rey David que se convirtió en un ícono, en un emblema para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Sí. Él representó al modelo del rey justo. De hecho, es el único de quien Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. Es el único en toda la Biblia. O sea, ni siquiera de Abraham o de Moisés o de algunos de los otros que mencionamos ahorita. De ninguno de ellos dijo que era un hombre conforme a su corazón, como lo dijo de David. Y eso quiere decir que era un hombre que seguía los caminos de Dios, que estaba comprometido con obedecer y estar de acuerdo, a estar alineado al carácter de Dios, a los pensamientos de Dios. Qué asombroso. Y también David representó una promesa que el pueblo de Dios estaba esperando. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hay muchísimo para hablar acerca de David, pero no se imaginan. Es más, le decía al pastor, David merece una serie completa. O sea, podemos hacer una serie completa de nada más de David.
Imagínense, David, o sea, su historia está ahí ahorita ni siquiera voy a poder hablarle acerca de la historia así tal cual de la vida de David, porque se nos iría el tiempo y no alcanzaría. Pero si usted la quiere leer, está ahí en Primera y Segunda de Samuel. En estos dos libros, ahí los puede ver, los puede leer. Si usted no conoce algún detalle de la historia de David, usted los puede buscar ahí en Primera y Segunda de Samuel. Pero está eso, están los salmos, ¿sí? Hay tantas cosas que podemos nosotros aprender y tratar sobre David, pero el día de hoy Dios puso en mi corazón que tan solo viéramos dos aspectos. El primero es el origen de David, la genealogía de David, pero hacia atrás. ¿De dónde viene David? ¿Sí? Y porque hay algo muy importante que Dios quiere hablarnos ahí, a través de eso. Y lo segundo es la redención de David. Lo vamos a llamar de esta manera. ¿Cuál fue la redención de David? Y nos vamos a centrar específicamente en un momento de su vida, nada más. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer una breve recapitulación. Ahorita le decía que David representó una promesa que el pueblo de Dios estaba esperando, ¿sí? Y usted puede pensar, ¿cuál promesa? ¿Cuál de todas? ¿Verdad? Había muchas promesas de Dios, pero ¿cuál de todas era? ¿Se acuerda cuando hablamos sobre Eva? Adán y Eva, ¿sí? ¿Se acuerda que al final de esa parte, de ese episodio, vimos cómo Dios le hizo una promesa de gracia a Eva? De que un hijo suyo, ¿sí? Un hijo suyo iba a derrotar el poder de Satanás y del pecado sobre toda la humanidad. Esa era una promesa que tenía Adán y que tenía Eva y que pasaron a sus hijos, a su descendencia, ¿sí? Esa promesa estuvo presente siempre, 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 de muchas maneras, pero siempre estuvo presente esa promesa. Este hijo, este hombre, traería redención de la maldición del pecado, ¿sí? Así que, pero Eva no sabía cuál de todos, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser? Así es que cualquiera de sus hijos podía hacerlo. Y estaba esperando, ¿verdad? Y así pasa generación tras generación hasta Noé. Lo vimos, ¿verdad? Y Noé en parte cumplió con esta promesa, pero solamente en parte, porque a través de Noé se salvó toda la humanidad, ¿verdad? Del castigo de Dios por haberse corrompido en gran manera. Pero Noé no era el cumplimiento total de esta promesa. Y Noé la pasa a sus hijos, ¿verdad? Y ahora sí que a todo el mundo, sus hijos, sus familias, ¿verdad? Se extienden por todo el mundo, por toda la tierra, y todos ellos se llevan la esencia de esa promesa, aun cuando muchos de ellos decidieron apartarse y decidieron adorar a otras cosas, ¿sí? Adorar a sus propios dioses, a sus propios ídolos. Pero de uno de ellos, de Sem, viene Abraham, ¿sí? Y Abraham, Dios lo toma, y entonces Dios le dice a Abraham: yo te voy a bendecir, y a través de ti, tú serás, de ti, de tu descendencia, serás bendición a todas las familias de la tierra. Esto no lo dice la Biblia así explícitamente, pero yo puedo deducir que es muy probable que Abraham sabía que Dios no le estaba dando esta promesa nada más porque era muy guapo, o porque era muy buena onda, o porque era un gran hombre. Dios le estaba dando esta promesa porque era parte de aquella promesa antigua hecha a Adán y a Eva, de que vendría un redentor. Entonces Abraham sabía que esta promesa se iba a cumplir a través de su descendencia, ¿sí? Él estaba pensando: Dios va a darme la bendición que va a quitar la maldición.
No era una bendición nada más de que voy a ser rico y nos va a ir bien y vamos a vivir bien, bien padre, vamos a tener nuestro propio país. No, o sea, era una bendición espiritual que iba a romper con la maldición del pecado, ¿sí?, que todo el ser humano tenemos. Abraham estaba consciente de que Dios lo había escogido para que a través de su descendencia se cumpliera esa promesa de un redentor. Aunque Abraham no sabía cuál iba a ser, ¿verdad? No sabía si iba a ser Isaac o algún nieto, etc. Y entonces, de Abraham viene Jacob. Se fija, cada uno de estos personajes los hemos estado viendo, ¿verdad? Y Alex nos habló acerca de Jacob. Y aunque Jacob fue, como dicen, una fichita, aún así Dios tuvo misericordia de él, tuvo compasión de él, lo transformó por completo. Y a través de Jacob siguió manteniendo esta promesa de un redentor. Aunque no fue Jacob el cumplimiento de esa promesa. El hijo, uno de sus hijos menores, y también uno de sus hijos de su esposa favorita, que era Raquel, fue José, ¿verdad? Que lo vimos el domingo pasado, nos habló el pastor José Luis acerca de José. Y parecía que a lo mejor a través de José se iba a cumplir esta promesa. Y en parte así fue, porque aunque fue rechazado por sus hermanos, aunque fue vendido, aunque pasó por un montón de cosas que nosotros diríamos, qué salado estaba José, Dios usó cada una de esas cosas para al final traer salvación a su pueblo, ¿verdad? Lo vimos. Sin embargo, José, nosotros pensaríamos, bueno, que José no fue el cumplimiento total de ese redentor que estaban esperando, ¿verdad? Porque José no fue perfecto, porque José murió, etcétera. Pero a lo mejor de José, de los hijos de José, sí, de los hijos de José iba a venir ese redentor, ¿verdad? Podríamos pensar, tenía todo. Era lo más lógico, ¿verdad? Que a través de los hijos de José viniera ese redentor esperado. Sin embargo, no fue así. Sino que Dios escogió a otro hijo de Jacob, que fue Judá, el cuarto hijo de Jacob. No sabemos exactamente por qué escogió a Judá, no lo dice explícitamente la Biblia, pero pudiéramos nosotros tal vez pensar que Dios escogió a Judá porque de todos sus hermanos fue el único que tenía un corazón de mediador. ¿Sí? Mediador. Un mediador es alguien que se pone en medio de una persona y de otra a favor de una de ellas. Estas dos personas tienen un conflicto, pero él se pone en medio y aboga por esta otra persona. Y eso fue lo que hizo Judá, ¿verdad? Cuando sus hermanos deciden aventar al pozo a José para dejarlo morir ahí, él les dice, no, mejor vendámoslo. Por lo menos que él quería que se mantuviera con vida. Fue un mediador. Y después pasan todos los años y por la hambruna que había, tienen que recurrir al gobernador de Egipto, ¿verdad? Para que los ayude y no morir de hambre. Y cuando este gobernador de Egipto les dice, ok, vayan, pero su hermano más chico, que era Benjamín, más chico que José, se va a quedar aquí como esclavo. El único que da un paso al frente por Benjamín es Judá. Y Judá dice, no, Señor, tómame a mí como esclavo, pero no lo tomes a él, porque eso mataría a nuestro padre. Judá tenía un corazón mediador. ¿Sí? Y quizás por eso Dios escogió que a través de Judá viniera ese redentor. ¿Sí? A través de Judá. Y Jacob, en sus últimos años, antes de morir, él dio profecías a sus hijos, a cada uno de sus 12 hijos. Y cuando habla de Judá, vamos a leerlo. Está en Génesis, capítulo 49, verso 10. Si usted trae su Biblia, puede buscarlo. Si no, vamos a leerlo ahorita en la pantalla.
Génesis, capítulo 49, verso 10. Cuando le toca el turno a Judá de que Jacob le dé esta profecía de qué es lo que va a haber en el futuro de Judá, le dice muchas cosas, pero me enfoqué nada más en esta, donde le dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo o Shilo, y a él se congregarán los pueblos. En ese momento esta profecía no tenía ni un sentido, no se podía entender. Es como que, ay, mi papá ya está viejito, ¿verdad? Ya está delirando, pudieran haber pensado. Pero no, Dios le estaba hablando a Jacob. Y Judá no era ningún rey. ¿Pueden volverlo a poner, por favor? 49:10 Génesis. Judá no era ningún rey, sin embargo dice que no se le será quitado el cetro. Un cetro es esa vara metálica que representa el poder y el gobierno de un rey. Lo que estaba diciendo es que de Judá, no precisamente Judá, sino que de Judá vendría un rey. De Judá vendría un rey, que sería rey para siempre, porque nunca se le quitaría esa autoridad. Y no solamente sería un rey, sino que sería un legislador, alguien que traería justicia, y lo dice más adelante. De ti, Judá, va a venir alguien que va a traer justicia. Y luego le da un nombre, dice, hasta que venga Shilo. Shilo significa aquel que trae descanso. Eso significa Shilo, aquel que trae paz, aquel que trae reposo, aquel que trae descanso. ¿Se acuerda qué significaba el nombre de Noé? ¿Alguien se acordará? Ok, lo puede buscar ahí en YouTube. Noé significa descanso. ¿Sí? Noé significa descanso. Ellos estaban esperando que alguien cumpliera con esta promesa, que trajera descanso del pecado, descanso de estar trabajando por ganarse el afecto, la aprobación de Dios. Y Jacob estaba profetizando que ese alguien vendría y sería de la línea de Judá, ¿sí?, el que les daría descanso, al que delante de él se congregarían todos los pueblos. Imagínense, un rey que no va a ser rey solamente de su familia, no va a ser rey solamente de su pueblo, de su país, va a ser un rey de todos los pueblos, de todas las naciones, un rey mundial, un rey global, un rey universal. O sea, era una profecía totalmente descomunal. ¿Sí? Y sabe, algo curioso que se me estaba pasando es que Judá no era hijo de la esposa favorita de Jacob, Raquel. ¿De quién era hijo Judá? De Lea. ¿Sí? De Lea. Y vimos el domingo pasado este drama tan bueno. Felicito a las chicas que lo presentaron, donde muestran cómo Lea, siendo rechazada, siendo utilizada por su padre, siendo rechazada por su esposo, no fue rechazada por Dios. Y Dios escogió a la rechazada para que fuera madre de aquel rey que vendría en un futuro. Guarda esto en su mente, porque ahorita va a tener una gran importancia. Y así vienen los hijos de Judá uno tras otro, ¿verdad? El pueblo aumenta, las tribus, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel se vuelven grandes,
tan grandes que le dieron temor al faraón de Egipto y los tuvo que convertir en esclavos para que no tomaran el poder del país. Y entonces viene Moisés, ¿verdad? O más bien Dios escoge a Moisés y levanta a Moisés para que sea quien, a través de quien sacar de la esclavitud y llevar a libertad a su pueblo. Y Moisés era una figura también de esa promesa, ¿verdad? De ese redentor. Sin embargo, él no era el cumplimiento tampoco. Y Moisés, de hecho, él era de la tribu de Leví, él no era de Judá. Pero Moisés les dio otra profecía. ¿Sí? Vamos a leerla, está en Deuteronomio 18:18. Vamos allá a Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Y ya estaban por entrar a la tierra prometida, después de algunos años. Moisés no iba a entrar con ellos, ¿sí? Y por eso él les dice, pero no se preocupen, ¿verdad? Porque aunque yo no voy a ir con ustedes, pero estoy parafraseando, no les dijo tal cual, Dios les va a levantar un profeta. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Está hablando Dios a través de Moisés, ¿sí? Como tú, o sea, como Moisés, alguien que hablaba con Dios cara a cara, que escuchaba a Dios directamente, que les podía comunicar sus palabras. Así va a ser ese profeta, ¿sí? Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. Y luego dice, versículos atrás, dice, a él oigan, a él escuchen. O sea, a él síganlo, obedézcanlo. Entonces, este rey prometido no solamente iba a ser un rey, sino que también iba a ser un profeta que hablaría de parte de Dios, ¿sí? Y así entran a la tierra prometida, pero exactamente en el momento cuando están por entrar a la tierra prometida, ellos, la primera ciudad que iban a conquistar para empezar a conquistar todo el territorio era Jericó. Jericó era la fortaleza más importante de ese tiempo, en aquel momento. Sin embargo, ellos lograron conquistar, obviamente por el poder de Dios y porque Dios los ayudó, pero Dios usa medios, Dios usa personas. Y Dios usó a una mujer, la menos esperada, probablemente la que menos se imaginaban de todo Jericó, porque era una prostituta y se llamaba Rahab. Esta mujer probablemente entendió que Dios estaba con el pueblo de Israel, no estaba con ellos. Que si ella se quedaba con su pueblo, iba a morir junto con todos los demás, porque ellos eran idólatras, porque ellos hacían cosas que a Dios no le agradaban. Ellos sacrificaban a niños, ellos adoraban a los ídolos, que después vemos que hay demonios detrás de esos ídolos. Era un pueblo malvado, que Dios por eso estaba trayendo juicio. Y Rahab no quería el juicio de Dios, no quería sufrir el juicio de Dios. Así es que ella se hizo del lado del Dios del juicio y ayudó a los espías de Israel para que pudieran entrar a la ciudad y conquistarla, ¿sí? Y Dios tuvo misericordia de Rahab. Ella no tenía ningún derecho de pedir que la perdonaran o que no la fueran a tratar igual que a todos los demás. Sin embargo, Dios fue bueno con ella, ¿sí? ¿Y qué creen? Que precisamente un hijo de Judá, un descendiente de Judá que se llamó Salmón, sí, como el pescado, se llamó Salmón, él tomó como esposa a Rahab. Después de que conquistan Jericó, después de que entran y empiezan a conquistar la tierra, Salmón, este descendiente de Judá, toma como esposa a Rahab, la hace parte del pueblo. No solamente le perdona la vida, sino que la hace parte del pueblo, ¿sí? Y seguimos viendo, ¿verdad? Este patrón.
de cómo Dios toma a personas que no lo merecen, personas que son rechazadas, pero Dios las hace parte de su plan y de su propósito. ¿Y luego qué cree? ¿Quién cree que fue el hijo de Salmón y de Rahab? Fue Booz. ¿Quién es ese? Lo vimos hace algunos domingos. Booz fue el hombre que tomó como esposa a Ruth. ¿Sí? Ruth, la moabita, que tampoco era del pueblo de Dios de Israel, ¿verdad? Que enviudece y acompaña a su nuera a regresar a Israel, ¿verdad? Y está ahí apoyándola, ayudándola, Booz ve la lealtad, el amor de Ruth y decide cumplir con su papel de redentor, así le llamaban, ¿verdad? Casarse con ella y tomarla bajo su cuidado, tanto a ella como a su suegra. El hijo de Rahab y de Salmón, ¿sí? Y entonces nos decía, si lo recuerda el pastor José Luis, que Booz y Ruth tienen un hijo que se llamó Obed, y luego ese hijo Obed tiene otro hijo que se llamó Isaí, e Isaí fue padre de David, ¿sí? De David. ¿Se fija cómo vamos siguiendo la línea? Y vamos siguiendo a personas imperfectas, ¿sí? Y cómo Dios va usando a estas personas. Y Dios va usando sus decisiones. Esto es importante. Dios usó sus decisiones para cumplir sus propósitos a través de sus decisiones, ¿sí? Dios usó la obediencia de Noé, ¿verdad? Dios usó la fe de Abraham. Dios usó la persistencia de Jacob. Dios usó el corazón de mediador de Judá. Dios usó la humildad de Rahab. Dios usó la bondad de Booz y la lealtad de Ruth para a través de ellos traer al Redentor, al Rey, al futuro Rey. Nosotros no sabemos ni nos imaginamos cuánto puede usar Dios una cosa tan pequeña como una decisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor Abraham, Jacob, Noé, ellos estaban conscientes de la promesa, ¿verdad? Ellos estaban actuando para cumplir la voluntad de Dios, pero a partir de Judá, ya Judá tenía esa profecía sobre él, ¿verdad? De ti vendrá un rey, pero él no sabía quién, no sabía. Judá tuvo hijos, y ya cada de esos hijos se desprenden varias ramas de la genealogía de Judá. Él no sabía de cuál de todos iba a ser. No tenía manera de decirle, tú, de ti va a venir, o de ti. No sabía, por lo tanto, Salmón o Booz, ellos no sabían que de ellos iba a venir el rey. Y Salmón no se casa con Rahab porque, es que de nosotros va a venir alguien importante. No, él simplemente hizo una decisión de bondad. Y Ruth no se fue a seguir a Noemí, a su suegra, porque, es que Dios me va a hacer la bisabuela del rey de Israel, tengo que ir, ¿verdad? No, Ruth ni siquiera le pasaba por la mente, no sabía. Ni siquiera se imaginaba. Ella no lo hizo por eso. Ni Booz se casó con Ruth porque él supiera que eso iba a pasar. Ellos simplemente siguieron la voluntad de Dios en el sentido de que ellos actuaron correctamente, ellos actuaron con temor a Dios, ellos actuaron con fidelidad, con lealtad, con honor. Y Dios usó eso. Así es que no menosprecies las decisiones que tú tengas que tomar, aunque no sepas todo aquello que va a venir en un futuro.
No menosprecies el educar a tus hijos, porque tú no sabes de qué manera Dios va a usar eso que tú les estás enseñando. Y cuánto puede impactar no solamente a ellos, a sus vidas, a sus familias, sino a muchas personas más. No menosprecies la decisión de hacer un acto de bondad a alguien que no lo merece. No nos imaginamos cuánto Dios puede usar este tipo de actos, ¿sí? Como lo usó con estas personas. Estas pequeñas cosas, ¿sí? Y entonces nació David. Y como te digo, no vamos a ver toda la vida de David, así que te lo voy a decir así súper resumido. Pero David fue un joven ejemplar, un joven y un hombre ejemplar. David fue fiel a Dios aún antes de conocer que él iba a ser el rey y el llamado que Dios tenía para su vida. Porque él, siendo el menor de sus hermanos y también rechazado, él era fiel a Dios ahí en su pequeño trabajo que tenía, que era cuidar a las ovejas de su padre. Pequeño entre comillas, porque tuvo que enfrentarse a leones, tuvo que enfrentarse a osos para proteger a estas ovejas. Y en ningún momento dijo, no, zafo, ¿verdad? No, él fue fiel. Y él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Y mientras estaba ahí cuidando las ovejas, él cantaba a Dios y él escribía cantos para Dios. Él adoraba a Dios. David era un adolescente rubio. Me imagino que daba ternura a David. Y nadie se imaginaba quizás de que era el que tenía, no le veían el perfil de un rey, a diferencia de su antecesor, Saúl. Saúl era un joven fornido, alto, de buen parecer, que destacaba en medio de todos los jóvenes de su generación. Él sí tenía ese perfil exterior de un rey. Y David no. Era un güerito ahí, pastor. Sin embargo, Dios ve el corazón. ¿Sí? Y Dios sabía que David quizás no tenía un perfil exterior de rey, pero sí tenía un corazón de rey. Y Dios lo usó para empezar a traer libertad a su pueblo, porque estaban en un momento muy crítico, muy delicado. Aunque ya estaban en la tierra prometida, el pueblo de Israel y todo, tenían a su primer rey, que era Saúl. Ellos estaban al borde de volver a ser conquistados por los filisteos, ¿sí? Y no solamente por los filisteos, sino que todos los enemigos que expulsaron precisamente de esas tierras, pues querían regresar, ¿verdad? Y si los filisteos ganaban alguna batalla contra ellos, eso lo iban a escuchar los demás pueblos, y entonces aquí es donde, ¿verdad? Y vénganse, vámonos todos juntos contra Israel. Y terminamos con ellos y los destruimos. Y volvemos otra vez a apoderarnos de ese territorio. Y David escuchó que ni el rey Saúl ni ninguno de sus mejores guerreros podían enfrentarse a ese gigante. Y entonces David va como un adolescente y Dios lo usa para matar a este gigante, y ahí comienza. Ya antes ya había sido ungido por Samuel para ser rey, pero él no se esperó a ser rey para obedecer a Dios. Qué importante, él no se esperó a tener el título de rey para empezar a actuar como un rey. ¿Sí? Y Dios le empieza a usar, y Saúl lo toma como su mano derecha y le empieza a instruir, a enseñar, y lo vuelve uno de sus guerreros, ¿verdad? Y empiezan a conquistar batalla tras batalla, y Dios empieza a mostrar el favor y la gracia que había en la vida de David, que ya no estaba en la vida de Saúl. ¿Sí? Y la gente empieza a hablar de David, y a Saúl le dan celos
de tal modo que incrimina a David injustamente, lo nombra traidor. Y entonces David tiene que huir y es perseguido por su propio rey injustamente. Pero aún así, aún en eso, David no fue como, así me pagas Dios, ¿verdad? Todo lo que he hecho por ti. No, él se mantuvo fiel. Él se mantuvo fiel. Él honró a Dios. Él temió a Dios. Él temió la autoridad de Dios. Y teniendo la oportunidad de vencer incluso a Saúl, no lo hizo. Y entonces Saúl muere. David es proclamado rey, ¿verdad? Primero de Judá, después de Israel. Y ya como rey, su primer acto como rey no es, muy bien, ahora sí vámonos a conquistar un territorio más, ¿verdad? No. Su primer acto como rey es que vuelve a ser de la adoración a Dios el centro de la vida del pueblo de Israel. Y trae el arca de la presencia de Dios que había estado ajena, que había estado separada del pueblo. En un tiempo se la llevaron los filisteos, la pudieron recuperar. Ahí es una historia larga. Pero David la vuelve a traer al lugar en donde debía de estar, haciéndoles ver a todos: ustedes me han nombrado rey, pero en realidad quien debe reinar sobre ustedes, sobre nosotros, es Dios. ¿Sí? Dios es el centro de nuestra vida. A Él es a quien debemos de adorarle. Y David instituye un sistema de adoración a Dios de 24 horas, los 7 días de la semana. Todo el tiempo estaban adorando a Dios. Él puso a todos los sacerdotes a trabajar, así como que ya suficiente de comodidad y de no estar haciendo nada. No se crean, esto se me ocurrió. Pero todos los días, a cada hora, ofreciendo ofrendas, cantándole al Señor. ¿Sí? Cantándole al Señor. Y demostrando que Dios es el más alto rey. La presencia de Dios era lo más importante. De hecho, ahí comienzan en su corazón los planes para construirle un templo, ¿verdad? Que no fue él quien lo hizo, fue uno de sus hijos. Pero si se fijan, o sea, todas las buenas cosas que Dios hizo a través de David. Y David no solamente fue un rey para su pueblo, sino que también fue un sacerdote en este sentido, ¿no? Él acercó a su pueblo a Dios, ¿sí? Y además de ser rey, de ser sacerdote, también fue un profeta. Porque Dios lo usó para, a través de muchos salmos, de muchas canciones, ¿sí? En la Biblia hay 150 salmos y muchos de ellos los escribió David. Y no solamente eran canciones, sino que eran enseñanzas de cómo es Dios, de los atributos de Dios. La gente aprendía a través de canciones, ¿sí?, cómo era Dios. Y también muchos de ellos son profecías. E incluso muchos de ellos profetizan acerca del rey prometido. Así es que David fue un rey, fue un sacerdote, fue un profeta. Sin embargo, David no fue perfecto. Si ya nos estábamos levantando una estatua, ¿verdad?, monumental e impresionante acerca de David, pues vamos a empezar a derribarla y a tumbarla, porque David no fue perfecto. Porque, para empezar, tuvo 7 esposas. No le entendió. David tenía debilidades. Sí. Él no era perfecto, aunque fue un buen hombre y aunque fue un buen rey, el mejor rey quizás que tuvo Israel. Él fue un hombre ordinario, como tú y como yo. ¿Sí? Y llegó un momento en el que ya David tenía
mucha estabilidad y seguridad porque había conquistado ya mucho territorio, había hecho avanzar su reino. Dios le había dado libertad a su pueblo de muchos de sus enemigos. Y llega un momento en su vida en el que yo puedo atreverme a decir que quizás David se creyó dueño de lo que Dios le había dado. Ya no se veía a sí mismo como un administrador, como un mayordomo, porque el hecho de ser rey no significa que a él le pertenecía lo que Dios le había dado para cuidar. A él no le pertenecía el pueblo, a él no le pertenecía ni la riqueza tampoco. Él solamente estaba cuidando, estaba administrándola. Pero llegó un momento en el que quizás David empezó a verse diferente y perdió de vista eso y empezó a verse como dueño. ¿Por qué? Porque empezó a usar a las personas y empezó a usar la autoridad que Dios le había dado para satisfacer sus deseos. ¿En qué sentido? Pues que codició la mujer de su prójimo, ¿verdad? Primeramente rompe el primer mandamiento de Dios, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. David empieza a amarse más a sí mismo. Y después rompe el último mandamiento, que es no codiciarás. No se crean, ese no es el último. Pero uno de los mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y David, aún teniendo 7 esposas y que en ese tiempo era legal la poligamia, ¿verdad? Ahorita no nos vamos a meter en ese tema. Pero es decir, era algo permitido social y culturalmente. No estaba haciendo nada malo David. David no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Incluso una de sus esposas ya había sido esposa de alguien más, Abigail. Sin embargo, él cuando la conoció por primera vez, la trató con respeto. Él no hizo nada indebido con ella, sino que el esposo que tenía era un muy mal esposo, un mal hombre. Muere. Y entonces David toma a Abigail como su esposa para cuidar de ella. Ahí era diferente David. Ahí todavía no caía en esto que después cayó. Ahora vio a una mujer, Betsabé, y él no se quiso casar con ella porque ya estaba casada. Él no quiso un compromiso con ella, él solamente la quiso usar. ¿Sí? Y duerme con ella. Y hace como que no pasa nada. Y entonces Betsabé le manda a decir que quedó embarazada. Al tiempo, ¿verdad? Y entonces David empieza a planear, ¿cómo le voy a hacer? Y arma todo un plan, es una larga historia. Para hacerla corta, no le funciona. Y en realidad sí le quedaban opciones. Pero en vez de reconocer su pecado, porque era pecado, el adulterio era pecado, en vez de pues sí, afrontar las consecuencias, arrepentirse, ¿verdad? Él decide encubrir su pecado, seguir encubriendo su pecado, cometiendo otro pecado. Y prácticamente manda a matar al esposo de esta mujer, de Betsabé. Y entonces ya se queda viuda, la toma como su esposa y ya está embarazada, ¿verdad? Como si no fuera a ser obvio. Y aún así David siguió como si no hubiera pasado nada. En estos días leí una frase de un pastor que se llama Miguel Núñez. Dice que el hombre puede elegir su pecado, pero es Dios quien elige sus consecuencias.
Nosotros podemos elegir qué pecado cometer, pero no elegimos cuáles son las consecuencias de ese pecado que vamos a cometer. Es Dios quien las elige. Y Él puede elegir que las consecuencias sean inmediatas o que no, o que sucedan de una forma o de otra. ¿Sí? Y entonces Dios usa un profeta, Natán, para ir y confrontar a David y decirle: David, lo que tú has hecho ha estado mal. Tú has pecado contra Dios. ¿Sí? Al tomar como mujer a Betsabé y al matar a su esposo. David lo reconoce, hasta ese momento lo reconoce y dice: sí, pequé contra Dios. Y el profeta le dice: pero Dios no va a traer las consecuencias sobre, sí, no va a traer las consecuencias sobre ti, las va a traer sobre tu familia. Y en particular, sobre ese hijo que acabas de concebir con Betsabé. Y ese pequeño, no sabemos cuánto tenía, si era recién nacido o apenas tenía unos meses. Dios hace que enferme. Dios hace que enferme gravemente y muere. Y David pasa toda una semana clamando a Dios que tenga misericordia de él, del niño. ¿Sí? Pero Dios no responde a la oración de David y muere. Y yo creo que ese fue un punto crucial en la vida de David. David tuvo muchos episodios oscuros en su vida. El primero fue ese que le comenté, ¿verdad? De ser perseguido injustamente, y creo que el segundo fue este. Que ese sí fue por su propia culpa. Y imagínense, el pueblo lo sabía. Fue obvio para el pueblo. Ellos sabían que David, su rey, había cometido un pecado. Así es que ya no era el rey perfecto. Si ellos estaban pensando: por fin tenemos el rey que nos va a libertar. Por fin tenemos al rey prometido. En ese momento se dieron cuenta de que no era David. David era un hombre igual que todos los demás, pecador. ¿Sí? Y David entendió quién era también delante de Dios. Y imagínense, David vio cómo un inocente murió por un culpable. Un hijo, un pequeño que no había hecho nada, había muerto por culpa de los pecados de su padre. ¿Sí? David sabía que él no era el Mesías, el Redentor prometido. Él sabía que iba a venir después de él, pero en ese momento yo me gustaría pensar que David entendió cómo iba a ser la salvación de este Mesías. Un hijo inocente que moriría por los pecados de los culpables. Porque Dios tuvo misericordia de David. Dios tuvo compasión de David. No lo castigó a él directamente. No dejó caer su ira sobre él, sino que la dejó caer sobre su hijo. Y Dios no fue injusto en ningún momento, porque en un futuro iba a ser el mismo Hijo de Dios. Dios mismo iba a poner a su unigénito Hijo, y sobre él iba a dejar caer su ira para que no cayera sobre nosotros. Y Dios le estaba mostrando a David cómo iba a ser esta salvación de un inocente muriendo por un culpable. Y aún así Dios tuvo misericordia, tuvo gracia
de David, antes de eso, antes de que David pecara, antes de que cometiera adulterio y todo, Dios le había hecho una promesa a David. Vamos a leerla, está en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12. Según de Samuel, capítulo 7, verso 12. Ok. Um, Dios le está haciendo una promesa a David y le dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando fallezcas, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esto de afirmaré su reino, más adelante lo explica, es su reino va a ser eterno. Su reino no tendrá fin. Su reino va a ser para siempre. Uno de tus hijos va a reinar para siempre. ¿Sí? Esta promesa, fíjense, Dios le hizo esta promesa a David, aun cuando no había pecado, pero Dios, siendo omnisciente, conociéndolo todo, conociendo el futuro, Él sabía que David iba a pecar. Y aún así le hizo esta promesa a David. Aún así le hizo esta promesa a David. ¿Sí? O sea que no se la hizo porque David se la hubiera ganado o se la mereciera, se la hizo simplemente por gracia, porque Él quiso. Y aún después de pecar, Dios no rompió esta promesa, Él la mantuvo. Él la mantuvo. Porque Él es fiel a sus promesas. Y David volvió a tener otro hijo con Betsabé. Y este hijo se llamó Salomón. ¿Sí? Y Salomón cumplió muchas de las cosas que David no pudo cumplir. Aunque él no fue el rey prometido, ¿verdad? Pero Dios volvió a usar. No trajo a este rey de todas las demás esposas, sino de la esposa con quien David había cometido pecado. Dios vuelve a usar los errores de sus hijos para cumplir sus propósitos. No es que debamos cometer errores, es que Dios es bueno, es compasivo y aún puede usar nuestros errores para cumplir sus promesas. Y de Salomón y de sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos vino José, ese carpintero de Belén. Y se dice que María también provenía de la línea de José. Y ahí está la genealogía de José, está en Mateo. La genealogía de María se dice que es la de Lucas, que lo puede buscar usted ahí. Y de la línea de David viene Jesús. ¿Sí? Nace Jesús, que él no era hijo biológico de David, sino que era el hijo legal de David, era el heredero legal de David. Porque él era hijo de Dios. Él era el hijo de Dios que existió siempre desde la eternidad junto con el Padre, desde antes de la creación, y que esperó que sucediera cada una de estas cosas hasta el momento justo y perfecto para encarnar y volverse humano y venir y salvarnos. Y dice en Romanos capítulo 1, del verso 1 al 4, cuando Pablo está presentando el evangelio a los romanos, comienza con estas palabras. Pablo se está presentando, ahora es un saludo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y luego verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las escrituras, en las santas escrituras, verso 3, acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, o sea, humanamente Él era del linaje de David. ¿Sí? Este era el Redentor prometido desde Adán y Eva. Desde Jacob, el rey de Judá. Desde Moisés, el profeta que vendría. Y desde David, el hijo de David. Jesús era el verdadero rey. Y Jesús cumplió con todo lo que sus demás antecesores no pudieron cumplir. Él cumplió con la ley. Él obedeció perfectamente al Padre. Y solamente Él entregó su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados, tomando nuestro lugar. ¿Sí? Jesús es el verdadero rey. Él es el cumplimiento de la promesa. Y Él mismo dice de sí mismo en Apocalipsis. Vamos a leerlo por último. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Puedo pedir que por favor me acompañen el equipo de alabanza. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Él dice, Él afirma ser no solamente el hijo de David, sino la raíz de David, de quien provino David, quien llamó a David, era Jesús. Quien murió por David también fue Jesús. Sí. Y Él es quien quiere ser nuestro rey también. Él es el rey escogido por Dios. No hay ningún otro. Ya está cumplida la promesa. Ya no hay que esperar. Y Jesús tomó su lugar como rey a través del sacrificio, pero también a través de su resurrección. Porque esa era la única manera en que pudiera ser rey eterno, rey para siempre, por siempre. El rey que nunca va a morir, el rey que vivirá por la eternidad, es Jesús. Es Jesús. Y este rey, Jesús, va a regresar. Él va a regresar. Él ascendió al cielo para que se sigan cumpliendo los propósitos del Padre y para que más personas lo conozcamos hasta el día de hoy como nosotros y podamos venir y postrarnos delante de Él y decirle: Jesús, yo creo que tú eres el hijo de David. Yo creo que tú eres el redentor de mis pecados. Yo creo que tú eres el rey que Dios ha puesto sobre mí. Porque esto es algo voluntario, esto es algo que nosotros decidimos, no es algo a lo que Dios nos obliga ni nos hace por la fuerza decidir, sino que nosotros escogemos que Jesús sea nuestro rey. ¿Sí? Y qué excelente rey. Qué excelente rey. Él va a regresar, iglesia. Nuestro rey va a regresar por nosotros. Va a regresar a traer su reino aquí a la tierra. Va a regresar a traer las promesas de Dios. Va a regresar a traer justicia a las naciones. Él va a venir a quitar la maldad. Él ha venido a liberarnos del
la maldición del pecado. En Él se cumple la promesa de Abraham, que a través de Él tenemos la bendición que quita la maldición. Si tú crees en Él, tú estás en esa bendición y tú eres parte de su reino y Él es tu rey. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Sabes, Él va a venir, no sabemos cuándo, no sabemos si sea hoy en la noche, hoy más al ratito, mañana, en una semana, en un mes, en un año, no sabemos cuándo, pero Él va a venir. Sin embargo, si Él estuviera aquí hoy, creo que todos caeríamos postrados al piso, asombrados de este magnífico rey que dio su vida, el rey de David. ¿Y qué sentirías tú si estuvieras delante de ese rey? ¿Tendrías gratitud? ¿Te sentirías agradecido y estarías adorándolo y estarías honrándolo y diciéndole: gracias Jesús, gracias por dar tu vida por mí, gracias por perdonar mis pecados? O quizás tendrías condenación. ¿Cómo te sentirías si estuvieras delante de ese rey? ¿Tendrías culpabilidad porque aún no ha perdonado tus pecados? Porque aún no le has entregado tu vida, porque aún no has tomado la decisión de seguir a este rey. Si es lo primero, podemos el día de hoy dar gracias. Y ahorita, mientras cantamos, alabarle con todo nuestro corazón y seguir tomando decisiones de adorar a este rey, de seguir a este rey, de obedecer a este rey, de amar a este rey. ¿Sí? Pero si es lo segundo, si este rey viniera el día de hoy y tú sintieras culpabilidad y sintieras condenación, Dios quiere que el día de hoy tú puedas arrepentirte y que tú puedas tomar la decisión de obedecerle y de seguirle, ¿sí? Y de pedirle que perdone tus pecados, que te haga una nueva persona, que traiga su espíritu a vivir dentro de ti. Y podemos orar eso el día de hoy. ¿Está bien? Igual, si tú nos estás viendo en tu casa o en cualquier otro lugar y tú quieres hacer esta oración, tú puedes hacerla junto con nosotros. Y decimos: Padre Dios, gracias por Jesús. Gracias por el verdadero Rey. Gracias por darnos a tu Hijo, que murió en nuestro lugar y que pagó por mis pecados en la cruz. Yo creo que Él es el Señor, que Él es quien resucitó de entre los muertos y que es Él a quien yo debo mi vida. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido que me ayudes a seguir a este Rey, a Jesús. Lávame con su sangre, lávame con tu palabra. Derrama tu espíritu en mí. Hazme un hijo, hazme una hija tuya. Que seas tú mi Padre y que me enseñes a seguir a mi Rey, a Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de cada persona que el día de hoy nos encontramos aquí. De hoy podemos levantar nuestras manos a ti, Señor, y yo oro, Señor, que tú nos cautives, Señor, que cautives nuestro corazón, que cautives nuestra mente, que cautives todo lo que somos con la hermosura, con la grandeza de este magnífico Rey que es Jesús, el Rey prometido, el Rey asombroso, el Rey que es como ningún otro, el Rey que es santo. Señor, obra en nuestro corazón cada una de las cosas que puedan estar
como impedimento ahí, Señor, temores, angustias, ansiedades, pecados, rebeldía en nuestro corazón, incredulidad. Señor, te las entregamos, las ponemos delante de ti, Señor. Pedimos que las tomes, que nos ayudes, Señor, que traigas libertad a nuestra vida, que nos enseñes a seguirte, que nos enseñes a amarte, que nos enseñes a adorarte como nuestro Rey. Sí, Padre, obra en cada situación, en cada circunstancia difícil que están pasando cada uno de mis hermanos, Señor, y cada persona aquí. Obra, Señor, con tu favor, con tu libertad. Muéstrate a ellos, háblales a ellos. Trae sanidad si la necesitan, Señor, porque el Rey Jesús trajo sanidad para nosotros. Trae libertad del pecado, porque Jesús trajo libertad para nosotros. Trae perdón, trae reconciliación, porque es lo que Jesús vino a traer para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar esta canción y quizás podamos cantarla con una perspectiva diferente acerca de este Rey que va a venir.